datos son el nuevo petróleo. Y la verdad, me imagino que la mayoría habréis escuchado esta expresión porque se ha hecho muy famosa en los últimos años. Y sí, es cierto que los datos tienen algunas características diferentes del petróleo. Pero si tengo que elegir entre pensar en un lago, en algo idílico, fácil, ¿no? Que tiramos la red y pescamos con facilidad esos datos, la información que necesitamos. O pensar como si los datos fueran petróleo, yo prefiero pensar de esta segunda forma, como que los datos fueran el nuevo petróleo. Y no necesariamente por sus características o por el valor intrínseco que tienen los datos, sino porque cuando uno piensa en petróleo, piensa en algo viscoso, difícil de gestionar, difícil de trabajar, ¿no? Si yo me encontrase tuviese un terreno y me encontrase petróleo, automáticamente ya me viene la reflexión de que necesito ayuda. Que yo mismo, yo solo, no puedo explotar ese petróleo. Necesito a alguien con unos conocimientos avanzados para primero para poder extraer ese petróleo y después para poder procesarlo y convertirlo en elementos de mayor valor que pueda vender, que pueda, digamos, posicionar en el mercado. Entonces, siguiendo esa misma línea, si pensamos que los datos son el nuevo petróleo, lo primero que necesitamos para generar valor a partir de los datos es una refinería. Y a nadie se le ocurre montar una refinería a ver qué tal le sale. Lo primero que necesitamos es tecnología avanzada. Contratar a los mejores ingenieros, a empresas que ya tienen experiencia en construir refinerías. No vamos a innovar en la construcción de una refinería, ¿no? Entonces, somos conscientes de que necesitamos tecnología avanzada, tecnología de punta, para poder transformar nuestro petróleo en elementos de mayor valor que podamos vender de la forma más eficiente posible. Pero la tecnología no es suficiente por sí misma. Necesitamos también perfiles altamente cualificados. Necesitamos ingenieros que operen la planta. Y además necesitamos buenas prácticas, estándares internacionales. A nadie se le ocurre ponerse a experimentar en el proceso de procesamiento de petróleo. Es algo que está inventado, que está estandarizado, ya hay buenas prácticas de industria y cada vez que alguien quiere explotar petróleo y quiere transformarlo en elementos de mayor valor, sabe cuáles son los procedimientos. Bueno, lo mismo pasa con los datos. Necesitamos tecnología para extraerlos, para procesarlos, para disponibilizarlos, para protegerlos. Necesitamos perfiles profesionales altamente cualificados para acompañarnos en todo ese proceso, desde construir nuestra refinería, que sería ese data lake o ese repositorio central de datos con foco analítico y además prácticas que debemos aplicar. Y a veces no hay una receta única para tener una estrategia de Big Data exitosa, pero ya sabemos qué cosas no funcionan. Y tenemos que aprovechar ese conocimiento para no caer, no tropezar dos veces en la misma piedra.